Los coronavirus son virus que producen cuadros respiratorios desde hace muchísimos años. El cálculo, no estamos hablando de SARS-CoV-2, estamos hablando de coronavirus. Me comentaba que son 39 y que 7 afectan al ser humano. Entonces, esos coronavirus normalmente entre los humanos son partículas de ADN o ARN que finalmente tienen capacidad de reacomodarse de acuerdo a qué les permite infectar. Entonces, ese es el mismo proceso que venimos viviendo desde el año 2020. El virus fundacional que apareció en China ha pasado por más de 30 diferentes mutaciones. En este momento lo que tenemos como prevalente, por lo menos en México, es el JN1, que es un virus que ha venido modificándose. ¿Por qué se modifica? Primero porque se hacen las vacunas, ¿no? Entonces, el virus, ¿qué es lo que pasa? Reconoce en dónde puede atacar. Si le están bloqueando el lugar por donde puede atacar, pues modifica algo de su estructura y busca otro, ¿no? Entonces, eso sucede como un mecanismo evolutivo y de supervivencia normal dentro de los virus, ¿no? ¿Cómo se llama el virus actual que prevalece en México? JN1. JN1. Le pusieron pirola. Le pusieron pirola, pero bueno, eso es un nombre no científico. ¿Qué características tiene? Tiene las características de que los cuadros clínicos que está produciendo son mucho más leves. La letalidad ¿Por qué no es tan alta. ¿Por qué letalidad tiene? Pues hasta ahora muy baja. En Puebla hemos tenido 2 muertos, han sido 44 personas las afectadas, pero ojo, que no estaban vacunadas. Entonces, aquí es en donde el problema es que ya no estamos hablando de virus nuevos como para saber cómo están afectando. La letalidad no está considerada simplemente porque el virus tenga la capacidad de agredir, eso lo conocemos como virulencia. En cuanto es virulento, no, sino que pasa por las características de las personas a las que afecta. Sigue afectando a los menores de 4 años, ¿por qué? Porque ahí no hay vacuna. Y sigue afectando a los mayores de 65 años porque también el sistema inmunológico ha bajado por un lado, tienen más comorbilidades por otro, y en el caso de los muertos, pues no se han vacunado. Entonces este virus, el virola, es menos... Pirola. Sí. El pirola es... ¿por qué es menos letal y afecta menos? Porque ya se modificó. Claro. Entonces, o sea, cuando nosotros empezamos con el virus fundacional, después tuvimos el Delta, usted se acuerda que como era bastante más agresivo. Que era, ¿no?, más letal. Pero hasta ahí no teníamos vacunas. Empezamos en el año 2021 con todo esto, llegó Omicron y después de la era de Omicron, que es el siguiente, el tercer virus, digamos, fuerte dentro de estas mutaciones importantes que se produjeron en el SARS-CoV-2, han venido subvariantes produciéndose y buscan por dónde afectar a la población. En este caso, cuando empezó el JN1, empezó esto en menores de 4 años en México, lo que hemos visto, a pesar de que no estamos en una situación de alarma, ni mucho menos en este momento. Eso sí creo yo que es una cosa que tiene que quedar clara. No hay por qué tener alarma en relación a la COVID, pero sí cuidado, porque lo que estamos asistiendo en este momento es a la pervivencia de varios virus respiratorios. Entonces, en este momento estamos teniendo bastante más influenza que COVID. ¿Cuál es más letal? En este momento, por los datos presentados, el de influenza. Es H1N1 el que estamos teniendo, y si nos vamos a los datos presentados por la Dirección Nacional de Epidemiología en relación a la cantidad de gente a la que le ha dado y cuántos muertos han habido, supera un poco más. En Puebla mismo, la cantidad de muertos que hemos tenido son 15 hasta este momento. Van 15 muertos por influenza y por COVID. 2. Pero aquí lo importante es, si fueran 15 de 15 que se enfermaron, eso sí sería grave, ¿no? 100%. Pero no es así. O sea, estamos teniendo de COVID una letalidad del 4.5% en este momento, si nos vamos a la pura estadística, ¿verdad? Y de 6.7 más o menos de influenza.
es a quién le da y por qué le da. Entonces, en el caso de la COVID, no tenemos forma de vacunar a los más chiquititos, pero de influenza sí. Entonces, el llamado a la población es para que vacunen a los vulnerables. Oiga, yo tengo un tema ahí. Hemos estado viendo, hay grupos antivacunas. Bueno, primero le pongo. Eso no está documentado. No es, sí, o sea, partamos de que todas las vacunas pueden tener efectos secundarios. O sea, como todo, ¿no? O sea, inocuo un medicamento No existe. hay, ¿no? Entonces las vacunas por supuesto que pueden tener efectos secundarios, y los efectos secundarios son más o menos, ¿no? Hay cosas tan serias como la miocarditis que se asoció en algún momento con la vacunación de AstraZeneca o con problemas del sistema nervioso central o con problemas pues mucho más leves, desde el dolor del brazo a sentirse mal, a las cefaleas y demás. O sea, pero que la vacuna produzca mortalidad no es así. Y los detractores de las vacunas son unos irresponsables. ¿Por qué? Porque las vacunas evidentemente se hacen para proteger a la población. Uno, de que se enferme. Y dos, de que si se enferma, le dé de forma mucho más leve y por lo tanto la mortalidad se disminuye. Entonces, los grupos antivacunas han sido, por ejemplo, responsables de que en el mundo el sarampión, que ya había sido controlado, volviera a aparecer y a reaparecer con fuerza. Entonces esto surgió desde grupos menonitas, por ejemplo, rechazando el uso de las vacunas, y es absolutamente irresponsable hacer eso. Entonces, en relación a la COVID, claro que han habido efectos secundarios, sí, por supuesto que hay efectos secundarios, pero nosotros finalmente tenemos que ver del 100% de las personas que tienen la vacuna cuál es el efecto positivo que están teniendo, en cuánto se modifica la enfermedad, ¿no? Y en este momento no existe ninguna justificación para rechazar el vacunarse, ni de COVID ni de influenza.